Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Hay algunas enfermedades que pueden llegar a tener un nombre poético y hermoso. Ese es el tema de esta salida. La verdad es que siempre asociamos, y con toda la razón, la enfermedad con una catástrofe, con una derrota, con eso que asedia al ser humano y lo va minando, porque en últimas la enfermedad es ese pulso con el cuerpo y con el alma que muchas veces llega a doblegarlos. Los nombres de las enfermedades por lo general tienen una condición obvio, científica, morfológica. En muchos casos es la evocación del que descubrió o las causas o los síntomas o la evolución de esas patologías cuya sola mención pues nos pone de inmediato a temblar, y no es para menos. Se ha estudiado mucho en la historia la presencia de la enfermedad, de las plagas, de las pestes, su dimensión sociológica, antropológica, los efectos culturales que en muchos casos pueden llegar a tener las enfermedades que definen como un signo perverso toda una época, todo un momento de la historia. Pero hay casos en los que las enfermedades, que algunas son un poco más benignas y otras realmente terribles, pues tienen un nombre que se asocia con algo muy bello, o en teoría muy bello, que es la literatura. Hay una serie de enfermedades que tienen nombres literarios. Yo no sé si eso sea un atenuante para quienes las padecen, o más bien un motivo para buscarlas y cultivarlas como una especie de consuelo o un mal menor. No tengo ni idea, porque además muchas de esas enfermedades son una patología física, pero en otros casos tienen mucho más que ver con lo psíquico y lo psicológico. Pienso, por ejemplo, en el llamado síndrome de Madame Bovary. De pronto alguno de ustedes, un psiquiatra, se lo dictamina. El síndrome de Madame Bovary es, por supuesto, una especie de homenaje con cierta dosis de ironía a la protagonista de esa novela extraordinaria de Gustave Flaubert, que se llama Madame Bovary, y que es una exploración magistral en el alma de una mujer en el siglo XIX, en medio de todas las tensiones de esa sociedad francesa que va haciendo el tránsito entre la vida bucólica, rural y campesina hacia la ciudad y la burguesía, con todas sus obsesiones, con la irrupción, por supuesto, del capitalismo, y con esa disputa que hay entre quienes van oficiando el rito verdadero de la revolución, que es la toma del poder por parte de los burgueses frente a los detentadores del antiguo régimen, los herederos de ese pasado nobiliario, aristocrático y glorioso, que fue guillotinado
con la Revolución Francesa. Pero en la Francia de todo el siglo XIX va a quedar establecida la disputa, muchas veces larvada y latente, y otras veces de forma expresa y contundente y manifiesta, allí en esa Francia que se inaugura con la Revolución Francesa y con la Europa napoleónica, van a quedar sobre la mesa los pleitos, las disputas y las tensiones entre la sociedad campesina y rural, la vieja sociedad aristocrática que va perdiendo su mundo con la revolución, y la burguesía que viene de abajo, pero que de la mano de la riqueza y del comercio se va tomando todos los espacios del poder, el poder económico para empezar, el poder político y el poder cultural. Hay quienes dicen, y no les falta razón, que de alguna manera la novela, aunque tiene una cantidad de antecedentes en la historia literaria, la novela es un género burgués, o podríamos decir que el género burgués por excelencia. La novela moderna es la épica de la burguesía y todos sus traumas y delirios, todas sus preocupaciones, sus fantasmas, y eso va evolucionando justo en el siglo XIX, que es el gran siglo de la novela romántica y burguesa, hasta llegar ya al siglo XX, cuando hay, por supuesto, una gran transformación del género novelesco por cuenta de las vanguardias, por cuenta de una serie de revoluciones a principios del siglo XX, revoluciones estéticas y filosóficas que también despuntan en la novela y que van a tener por protagonistas, valga decirlo así, a escritores como Franz Kafka, como James Joyce, como Marcel Proust, como Thomas Mann, pero ahí había un antecedente de los grandes novelistas del siglo XIX. Vale la pena preguntarse, ¿antes del siglo XIX hubo novelas? La respuesta es sí, por supuesto que sí, y novelas emblemáticas, novelas magistrales. Para empezar, quizás la mayor, la más grande, la más importante de las novelas de la modernidad, que es El Quijote. De hecho, en la España del siglo XVI y del siglo XVII, en la España del siglo de oro, pues hay muchas novelas que tienen que ver con la picaresca, que tienen que ver con esos personajes que deambulan por las ciudades y los campos del Imperio Español y que van al acecho de un destino y de una vida, y hay siempre un diálogo entre esos personajes y su pequeño mundo y todo lo que leen, que por lo general viene de muy atrás. Ese es el prodigio, ese es el milagro de la lectura, que nos conecta con el pasado, que nos permite ir a unas sensibilidades de otros tiempos que gracias al arte y gracias a la poesía pues se vuelven también los nuestros, o una sensibilidad de la que podemos adueñarnos. De suerte que sí hay unos antecedentes de las grandes novelas del siglo XIX, pero en el siglo XIX surgen en Inglaterra, en Francia, en la propia Alemania, incluso en Italia, incluso en España, unos novelistas que documentan ese tránsito, ya digo, entre el antiguo régimen y la vida política en la modernidad después de la revolución, con el triunfo de una clase social que es la burguesía. Entre esos novelistas está Flaubert, que hizo grandes novelas, unas asomándose a un pasado muy remoto, otras pensando más en su propia época, y ahí aparece el personaje maravilloso de Madame Bovary. Pues resulta que mucho tiempo después
alguien acuñó o tipificó el nombre de Madame Bovary para asociarlo con una especie de desorden psíquico que consiste en tener una insatisfacción permanente con las cosas de la vida, pero sobre todo con las relaciones afectivas y con el amor. Sé que muchos se están tocando en este momento para ver si padecen el mal, el síndrome de Madame Bovary, y tienen una suerte de insatisfacción constante con el amor que los acompaña o incluso con el desamor. Hay otro de esos síndromes literarios que se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Ese sí tiene una condición un poco más física, aunque su origen también es psicosomático, que es el de la incapacidad de percibir de manera exacta el tamaño de las cosas. Y un poco como en el texto de Alicia en el País de las Maravillas, pero también como en la célebre película en dibujos animados que hizo Disney, pues ustedes recordarán que Alicia tiene varios momentos en los cuales está lidiando con el mundo y el mundo empieza a ofrecer tamaños multiformes. De manera que hay quienes pueden tener el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Y ya digo, que el nombre sea literario y poético es un atenuante, es una especie de motivo para la resignación, no lo creo, pero solo quiero enumerar algunas enfermedades que se vinculan con los libros y la literatura. Hay otro síndrome que es el de Peter Pan y el de Huckleberry Finn, sendos personajes literarios. El primero de un inglés, Peter Pan, que lo compuso, que lo creó, que lo concibió un grandísimo escritor que se llamaba James Barrie. Y el otro personaje, que es Huckleberry Finn, surge de las novelas de Mark Twain en los Estados Unidos en tiempos de la guerra civil entre 1860 y 65 y en tiempos de esa gran polémica sobre la emancipación de los esclavos, sobre todo en los estados agrícolas del sur, que es el escenario de muchas de las novelas, sobre todo de esa saga de Tom Sawyer y Huckleberry Finn del gran Mark Twain. En ambos casos, en la novela de Peter Pan y en la novela de Huckleberry Finn y de Tom Sawyer, aparecen estos personajes que son unos niños que no quieren crecer, o más bien, son niños que han dejado de serlo y que sin embargo quieren seguir instalados en esa especie de mundo ideal y utópico en el que la vida no es un problema, no es una sucesión de miserias y sufrimientos y sobre todo cuentas por pagar, porque llega un momento de la vida en el que nos damos cuenta de que la adultez, que la habíamos idealizado y codiciado de niños, no es sino eso, la llegada al mes de una serie de recibos que hay que pagar. Pues resulta que mucha gente no quiere enfrentarse con la condición adulta, que suele ser terrible, que suele ser agobiante, pero que en la mayoría de los casos pues se vuelve una especie de tránsito que todos vamos asimilando mal que bien y cada uno a su manera. Pues aquellos que no quieren crecer padecen el síndrome de Peter Pan, que es bastante idealizado, que tiene como esa vertiente bucólica de los que siguen jugando. Hay quienes insisten en que un personaje como Michael Jackson padeció siempre el síndrome de Peter Pan, entre otras cosas porque tuvo una infancia terrible, marcada y plagada por las privaciones,
la violencia en medio de ese talento sin igual que además lo llevó muy niño a volverse un adulto, que tenía que trabajar y que estaba rodeado siempre de gente mayor, que era la gente de la industria musical. Y finalmente, cuando Michael Jackson se hace famoso y se vuelve una estrella deslumbrante, pues trata de recuperar esa infancia que nunca tuvo, con una visión de la vida no exenta de una cierta perversión, y eso sigue siendo un motivo de debate, en la que él estaba obsesionado con vivir como si fuera un niño en esa casa que se llamaba justo como la tierra de Peter Pan, Neverland, la tierra del nunca jamás. En el caso del síndrome de Huckleberry Finn, hay más bien un desparpajo y una especie de rebeldía para vivir como un niño marginal que no quiere acoger los mandatos implacables y muchas veces opresivos de la vida. De suerte que hay muchas enfermedades así que si uno llega a padecer, pues lo conectan con algún personaje de la literatura que también sufrió ese mal y que lo apadrinó o que fue el origen de su nombre. Por ejemplo, el síndrome de Dorian Gray, esa novela extraordinaria de Oscar Wilde, acaso el genio más grande de ese siglo XIX, que tuvo tantos genios en la literatura, en la ciencia, en el pensamiento, pero Wilde era realmente un prodigio, un irlandés que se va a Inglaterra, que estudia a los clásicos, pero que tiene un humor y una elocuencia y un sarcasmo y una sensibilidad que realmente lo vuelven un suceso, un personaje excepcional, allí en los cafés, en los mentideros, en las tertulias, y empieza a escribir poesía y empieza a escribir teatro. Hizo unas obras de teatro que son deliciosas. En este momento pienso, por ejemplo, en El abanico de Lady Windermere, o pienso, por ejemplo, en esa comedia de errores y equívocos que se llama La importancia de llamarse Ernesto, que realmente es un juego de palabras con el adjetivo inglés earnest, que quiere decir serio, lo cual cuando el título se traduce al español, pues pierde toda la gracia. Por eso decía don Alfonso Reyes, el extraordinario escritor y prosista mexicano, para mi gusto, uno de los más grandes prosistas de la lengua española, realmente un virtuoso de nuestro idioma y un sabio y un erudito descomunal. Alfonso Reyes decía, la importancia de llamarse Ernesto tendría que traducirse al español como la importancia de ser severo. Oscar Wilde es famoso sobre todo por su repentismo, por las frases de fuego que era capaz de proferir en los más variados diálogos, sorprendiendo siempre a su interlocutor, que no sabía cómo afrontar esa inteligencia de fuego cortante y acerada del magnífico Oscar Wilde, que además era un esteta, una especie de defensor del paganismo antiguo en una sociedad que estaba llena de prejuicios, de renuncias, de obsesiones moralizantes, que es la sociedad victoriana, es decir, la Inglaterra, la Gran Bretaña con su enorme imperio en el siglo XIX, y en la que de verdad hay una obsesión por una moral muy rígida que además van a tratar de exhumar, o con la que van a ajustar cuentas
muchísimos genios de la literatura. Para mi gusto, el más grande de todos, que es Charles Dickens, el gran novelista del siglo XIX y uno de los más grandes novelistas de todos los tiempos. Pues Wilde no fue un contemporáneo de Dickens, es un poco más joven, pero a Wilde también le toca esa Inglaterra victoriana, además ya mucho más cerrada y mucho más opresiva. Y entonces Wilde fue como una especie de flagelo y de castigo y de venganza contra el victorianismo. Alguna vez una señora en Francia que era muy, pero muy, pero muy fea, realmente era espantosa y era una gran dama de los salones y las fiestas parisinos, y entonces invitó a Oscar Wilde y Oscar Wilde la vio bajar por unas escaleras de caracol muy trajeada y muy maquillada y no pudo evitar una mueca, un gesto de verdadero espanto al verla así de fea. Y entonces ella le dijo: ¿verdad, señor Wilde, que soy la mujer más fea de Francia? Y él le respondió: del mundo, señora, es inútil restarse méritos tan evidentes. Oscar Wilde escribió una novela prodigiosa que se llama El retrato de Dorian Gray. Sé que muchos aquí la han leído y los que no, pues ojalá lo hagan. Busquen ese libro en una librería de viejo, en una página de internet, en una calle, y si se encuentran con él van a tener unos momentos de dicha y placidez con esos personajes que en la mayoría de los casos eran el trasunto de la inteligencia y la mordacidad y la ilustración y la erudición de este Wilde, que sabía griego, que sabía latín, que sabía francés, que se había educado en la Universidad de Oxford, pero que realmente quería dedicarse a el disfrute de las mieles del amor y de la vida. Por supuesto, Oscar Wilde era homosexual y, entre otras cosas, fue una especie de mártir de la persecución a los homosexuales en la Inglaterra victoriana. Protagonizó un escándalo muy célebre en aquel tiempo. Se metió con un hombre que era muy importante en la vida política británica, y el establecimiento, el sistema, no se lo perdonaron, y Oscar Wilde termina en una cárcel, la cárcel de Reading, y allí escribe la balada de esa cárcel y escribe un libro magnífico que también les recomiendo, que se llama De Profundis, que es una reflexión de este sabio, de este genio, de este esteta sobre la tragedia que le ha tocado vivir en nombre de un amor que en realidad es un amor pagano, griego, entre dos hombres que van a ser repudiados por la sociedad. Lo que pasa es que el amante de Oscar Wilde, que era de apellido Ross y que era el hijo de una familia muy célebre, muy adinerada y con muchas conexiones en el poder, pues no recibe el mismo castigo ni tiene la misma estigmatización. En cambio, Oscar Wilde va a la cárcel por lo que entonces todavía era un delito, tipificado también con un nombre histórico y literario, que era la sodomía, es decir, el homosexualismo. Escandalizar a la sociedad con esa forma del amor que entonces era prohibida y que tenía ese nombre bíblico en evocación de la ciudad de Sodoma. Pues Oscar Wilde fue a la cárcel por ser sodomita, como entonces se llamaba, y allí se convierte al catolicismo y escribe una reflexión descarnada, abismal, lúcida y perfecta sobre su tragedia. Ese libro es en realidad un opúsculo, es muy pequeño,
es más bien una carta que él escribe y que luego se va a publicar con el nombre De Profundis. Pueden leerlo y conseguirlo porque vale mucho la pena, pero si no, para ir a la fija, pues asomarse al retrato de Dorian Gray, que es la historia de un personaje de una belleza única, sin igual. Un hombre, un joven, un Adonis que maravilla y fascina a todos los que lo ven por su encanto, su ingenuidad y sobre todo su apostura y su belleza. Pues resulta que Oscar Wilde concibe ahí una trama y no quiero malograrla, no quiero contarle a nadie en qué desemboca todo, pero para hablar un poco del argumento, en ese libro Oscar Wilde cuenta cómo este Dorian Gray se va empezando a conocer con unos personajes muy cínicos de esa vida aristocrática y también burguesa, las dos cosas al tiempo, probablemente en la Inglaterra del siglo XIX, sin duda en la Inglaterra del siglo XIX, y en medio de su ingenuidad, Dorian Gray se conoce con un pintor y se conoce con una especie de provocador de salón, que es además como un contrapunto entre dos formas de la moral. El pintor que es mucho más convencional, mucho más cauteloso, y este otro personaje que se vuelve realmente el mentor de Dorian Gray y lo va llevando a toda clase de vicios y a toda clase de excesos. Pero pasa una cosa, y es que Dorian Gray sigue siendo toda la vida el mismo niño perfecto y hermoso que salió en las primeras escenas de la novela, y lo que va registrando su degeneración es ese cuadro que le ha hecho su amigo, que se llama Basilio, que es un pintor, este pintor del que ya hablaba, y entonces Dorian Gray tiene como un desdoblamiento entre su apariencia siempre inmaculada y todos los estigmas y las lacras de su degeneración que se van destilando, que se van condensando allí en ese cuadro. Pues resulta que hay también un síndrome que se llama el síndrome de Dorian Gray, y lo padecen aquellos, sobre todo los hombres, que viven obsesionados por su belleza, por su aspecto físico, y que se les vuelve una especie de maldición, esclavitud y también una enfermedad, que no sé qué tan grave sea, pero sí debe ser terrible estar uno toda su vida atormentado por su apariencia física. Ese es otro de estos síndromes literarios. Hablaba de Charles Dickens, un síndrome respiratorio, un poco más grave que estos otros que he mencionado, que se llama el síndrome de Pickwick, porque la primera novela de Charles Dickens, que salió en 1837 y 38, y digo los dos años porque en el siglo XIX las novelas eran como las series de nuestro tiempo, y en la mayoría de los casos muchísimo mejores. De hecho, el esquema es el mismo porque las series son copia de eso. En el siglo XIX las novelas salían por entregas en los periódicos y la gente esperaba a que fuera el viernes o el sábado para ir en estampida a los kioscos donde se vendía la prensa de papel, obvio, para comprar ese diario, ese periódico en el que estuviera la nueva entrega de lo que podía ser una novela de Alejandro Dumas, una novela de Víctor Hugo o una novela de Charles Dickens en Inglaterra, que se hizo millonario, famoso, y que conquistó la eternidad y la gloria con esas novelas que exigían que hubiera cargamentos enteros de vapores, de barcos de vapor. Ya se da también esa revolución, la aparición del vapor en la navegación, que va a cambiar la idea del tiempo, la idea del espacio, y resulta que muchos barcos
eran fletados desde los puertos ingleses para repartir por el mundo las novelas de Charles Dickens, que entre otras es casi el inaugurador de los viajes de los famosos. Charles Dickens fue contratado para dar una serie de conferencias en los Estados Unidos porque la legión de lectores que tenía allá en Estados Unidos, pasando el Atlántico, en América, era tan grande, eran millones de lectores que querían tocarlo, como en un acto de fe. Esa obsesión animista que tenemos los fanáticos con nuestros ídolos, con los futbolistas, con los artistas. Queremos de alguna manera acercarnos a ese misterio indescifrable que es el cuerpo y el alma que allí está contenida, que produjeron esas formas de la belleza y la grandeza que tanto nos deslumbran y nos admiran. De suerte que siempre queremos conocer a la gente a la que admiramos, y Charles Dickens pues termina yendo a los Estados Unidos en una gira de lecturas que fue memorable porque las multitudes abarrotaban los salones en los que Dickens leía pedazos de sus novelas magistrales. Pienso, por ejemplo, en Grandes Expectativas, pienso en una de mis favoritas que se llama Tiempos Difíciles, que es un retrato magistral de la Inglaterra victoriana y de su perverso sistema educativo. Las novelas que tienen que ver con la niñez, otra vez un ajuste de cuentas desde la literatura con un periodo que para Dickens fue realmente muy triste porque su papá se arruinó y por cuenta de las deudas acabó en la cárcel. Entonces él habla de esa niñez en el abandono, que es la novela, por ejemplo, Oliver Twist, o una novela autobiográfica que se llama David Copperfield, o una novela que se llama La pequeña Dorrit, en la que justamente hay una inmersión en el mundo terrible del sistema penitenciario en la Inglaterra del siglo XIX. La primera novela de Dickens se llama Los papeles póstumos del Club Pickwick, y el protagonista de esa novela es un señor que se llama el señor Pickwick, que además tiene una especie de Sancho Panza, es como una réplica del Quijote en la Inglaterra del siglo XIX, que se llama Sam Weller. El señor Pickwick es brillante, es leído. Sam Weller es un personaje absolutamente primitivo, elemental, pero siempre hay un diálogo entre esas dos formas de la inteligencia y de la lógica que no tienen por qué contraponerse y que en realidad pueden convivir en esos duetos que la literatura nos regala y que son conmovedores. El más importante de todos, obvio, el de Don Quijote y el de Sancho. Podríamos hablar del síndrome de Don Quijote para los que tenemos la bibliopatía, la bibliomanía, los que nos dejamos seducir y enloquecer y alienar por los libros y la posesión de este objeto prodigioso. Pero volviendo a Dickens, su primera novela, Los papeles póstumos del Club Pickwick, pues tienen a este personaje protagónico, el señor Pickwick, que tenía siempre como un cierto jadeo y unos problemas para respirar, porque se la pasaba tomando trago y se la pasaba conversando con sus amigos con los cuales viajaba por toda Inglaterra. De eso se trata esa novela, en eso consiste, y entonces existe también el síndrome de Pickwick. Pero el mejor síndrome de todos tiene que ver con el autor de estos libros que tengo aquí en este escritorio. Allí imagínenselos los que no los puedan ver, con las tapas de cuero. Es un personaje francés que nació en 1783. Se llamaba Henri Veyle, pero realmente lo conocemos por su seudónimo, Stendhal, que es además el nombre de una ciudad alemana en la que Stendhal,
Henri Weil tuvo un gran amor, porque su obsesión en la vida era el amor en todas sus versiones. Era lo que hoy podríamos llamar, que está también tipificado con un arquetipo, con una figura de la literatura, o un Don Juan o un Casanova, para hablar de esos seductores que alimentaron el alma de tantos personajes en el siglo XIX. Stendhal, como dije, nació en 1783, de suerte que él también asiste a ese tránsito, a ese cambio de piel que es la Revolución Francesa. Él era de una ciudad que se llama Grenoble y allí pues tuvo una vida también triste porque su madre murió muy temprano, su padre era un abogado tiránico y despótico, aunque realmente Weil se refugió en la biblioteca y en la conversación generosísima de su abuelo, que era un gran lector, que era un escritor de sábados y domingos y que inició a su nieto en la devoción por la literatura. Luego Henri Weil se va a París, donde está pasando de todo. Muy joven ya asiste a la irrupción de Napoleón Bonaparte, que es un poco la desembocadura del proceso revolucionario. A Weil no le gusta mucho Napoleón, le parece que es eso, un pretencioso, un advenedizo. La familia de Henri Weil quería que él estudiara algo técnico, algo serio, o si no, en su defecto, que se dedicara al derecho, a la jurisprudencia. Pero su verdadera pasión, su verdadera vocación estaba en la literatura. Sin embargo, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, termina entrando en el ejército francés, que ya es el gran ejército de Napoleón Bonaparte, que está conquistando y doblegando a toda Europa. Es un momento de gracia que se puede narrar como una novela, que tiene obvio unas implicaciones políticas, económicas, militares, que son terribles. Es un fenómeno que hay que estudiar con mucho más cuidado, pero también desde el punto de vista narrativo hay que entender que la Europa napoleónica significó la posibilidad de que una cantidad de muchachos cuyo destino habría sido seguir toda la vida bajo la horma de los oficios de su familia, pues ahora saltan al gran ejército y están conquistando toda Europa con la convicción de que si Napoleón pudo, ellos también algún día iban a poder. Ese era el motor, ese era el motivo que hizo que tantos jóvenes se lanzaran a esa quimera sangrienta y terrible de la guerra, que tuvo esos primeros momentos de gloria cuando Napoleón, desde 1796 en adelante, pues va a Italia, va a Austria, va a Prusia, empieza a derrotar a las viejas monarquías del antiguo régimen hasta constituir en 1804 un imperio. Pues resulta que Henri Weil acompañó a los ejércitos napoleónicos en las campañas italianas, estuvo en Milán en 1800, estuvo en toda Italia hasta 1802 y empieza a oscilar entre la guerra, la diplomacia y la literatura, que es su pasión secreta, que además desarrolla de forma muy hábil, porque por todas las ciudades por las que va con el ejército napoleónico tiene siempre un amor. De hecho, estuvo en la ciudad alemana de Stendhal y por eso empieza a escribir con ese seudónimo con el que va a escribir, entre otras, un libro que se llama Del amor o El amor, que es una reflexión
extraordinaria, brillante, de pronto hoy un poco anacrónica y hasta políticamente incorrecta, pero no nos importa. Una reflexión romántica, fundacional de una cierta forma del romanticismo sobre el amor, porque el siglo XIX también es el siglo del romanticismo, que es una corriente estética, filosófica, política, intelectual, que consiste en descreer de la razón y su tiranía, que es un poco lo que había ocurrido con el pensamiento enciclopedista, con la ilustración, desde los cuales pues surgieron tantas ideas que iban a desembocar en la Revolución Francesa, en la guillotina y en esa obsesión por analizarlo todo desde la razón, que se vuelve como una diosa. No nos olvidemos de que en la Revolución Francesa los jacobinos, los revolucionarios radicales, hicieron del templo de Notre Dame un templo consagrado a la diosa razón. El templo católico por excelencia de la cultura parisina va a ser desmantelado durante la Revolución Francesa y va a ser consagrado a la diosa razón. Los románticos descreen un poco de ese racionalismo opresivo y tiránico y reivindican los sentimientos que muchas veces son irracionales, pero que dicen tanto del ser humano. Eso era Stendhal, que asiste a la gloria, al auge del imperio napoleónico, también a su caída. Él ya se había vuelto un defensor a ultranza de Napoleón, incluso sirvió como agente secreto en varias misiones de ese imperio, y cuando se acaba el imperio napoleónico en 1815, pues él vuelve al país de sus delirios y de su felicidad, que es Italia. Escribe una historia de la pintura italiana, una serie de libros de viajes, y resulta que un día, estando en Florencia en 1817, Stendhal va a un templo que se llama el Templo de la Santa Croce, que está allí pues en una plaza con el mismo nombre, ese templo en el que está la tumba de Maquiavelo, que hizo otro gran pintor, Giorgio Vasari, y que además es un templo como todos esos templos de Florencia, pues colmado de arte y de belleza. Stendhal estuvo allí y quedó completamente atónito y paralizado. Se le fue la respiración. De hecho, tuvo que salir del templo de la Santa Croce y se tiró en una banca de mármol que está en la plaza al frente de esa iglesia, que además era la parroquia de Dante Alighieri, y ahí está una estatua de Dante que abre las puertas de ese templo, pues casi bajo la mirada escrutadora de Dante, Stendhal, Henri Weil, este gran escritor del siglo XIX, se tira en una banca y queda privado. Pierde el conocimiento por unos minutos y registra en su diario todo lo que sintió y esa especie de mal, ese vértigo que le producen el arte y la belleza. Mucho tiempo después, yo lo había mencionado aquí en una salida al Paso, en 1979, es decir, más de un siglo y medio después, una gran psiquiatra florentina que se llama Graziella Margherini trabajaba en el departamento de urgencias del Policlínico de Florencia. Se encargaba pues de la gente que llegaba con una sintomatología muy particular, y esta Graziella Margherini, una grandísima doctora, empieza a darse cuenta de que muchos de sus pacientes que llegan sin conocimiento, que llegan sin conciencia, describen cosas parecidas a las que sintió Stendhal en el templo de la Santa Croce, como si hubiera un desbordamiento del arte y de la belleza que nos doblega y nos enferma.
Y entonces ella empezó a recoger y a sistematizar todos esos testimonios de los turistas, en su gran mayoría turistas, como también lo había sido Stendhal, que iban a esa clínica desesperados porque se habían enfermado después de estar en un museo, en una iglesia, en una plaza donde la belleza desbordara a quien llegaba hasta allí con devoción, con fervor, pero quedaba postrado. Y entonces ella escribió un libro bellísimo que se llama El síndrome de Stendhal, que consiste en eso, una enfermedad que le da a la gente cuando tiene una sobredosis de arte y de belleza. Ojalá esa sea la enfermedad que nos dé a todos, porque tiene, claro, unos síntomas dolorosísimos, pero la causa es la más feliz y la más conmovedora de todas. Yo quería dedicarle esta salida de Calamares en su tinta no a la enfermedad, sino a la literatura, que en muchos casos opera como una cura. Decía García Márquez en 100 años de soledad, un personaje de 100 años de soledad, una cura de burro. La literatura es un remedio, un fármaco, que en la lengua griega antigua quiere decir las dos cosas, veneno y medicina. La literatura es ese fármaco, ese veneno para el alma que opera como paliativo, como lenitivo, que es muchas veces el refugio y la salvación. Y en el caso de las enfermedades que llevan su nombre, estoy seguro de que puede llegar a ser un consuelo, por lo menos un dato curioso que atenúe y matice los efectos siempre aterradores de la enfermedad. Y esta salida es también un homenaje a esos maestros a los que mencioné aquí: Graziella Margherine, Charles Dickens, Víctor Hugo, Oscar Wilde, el magnífico y adorable y divino Oscar Wilde, y por supuesto Henri Beyle, conocido como Stendhal o Stendhal, que escribió Rojo y Negro, La Cartuja de Parma, y este libro que les comenté aquí que se llama Del Amor, y sobre el cual podemos volver algún otro día en otra salida de Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, es video podcast y también es radio. Les agradezco mucho su compañía. Hasta la próxima y les mando un gran abrazo. Boombox.